¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué Lo vamos a tal? recibir a Abel Rubinstein nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, mucho para hablar en estas jornadas tan movidas que hemos tenido en las últimas semanas, con cambios en el gabinete, con todo lo que ya sabemos, con el ministro coordinador Duhovne llevando adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en pocos días estará llegando esa primera cuota del Fondo Monetario Internacional. ¿El destino cuál será concretamente? O sea, de los 50.000 millones, hay que pensar que 37.000 millones se reciben durante este gobierno. 13.000 millones después del que gane en 2019, sea este Claro. gobierno, sea otro. Claro. De esos 37.000, 15.000 millones se van a recibir ahora. De esos 15.000, 7.500 van para el Banco Central como reservas, de los cuales solo 2.000 se pueden usar. Y los Bien. otros 5.500 quedan para acrecentar las reservas, pero con el compromiso de no usarlos, con lo cual es un problema porque finalmente a veces se necesita usar. Y de esos, o sea, 15.000 millones, 7.000 van al Banco Central y 7.500 van al Tesoro para pagar ahora salarios, aguinaldos. Entonces el Tesoro recibe los dólares y como tiene que pagar en pesos, los vende en el mercado, que se va a hacer en los próximos días, o se anuncia ahora la subasta. Que no sé Con si estas va a ser. subastas como las de hoy. Claro, las de hoy fueron con dinero del Banco Central. Las que vienen ahora van a ser mañana también con Banco Central, con dólares del Banco Central, o sea, aparte de esos 2.000 que te comentaba. Sí. Y la semana, digamos, desde el jueves empiezan las subastas del Tesoro, que por ahí duran, no sé, 30 días, 40 días, para vender esos dólares que el Estado lo necesita para pagar pesos, pero a su vez descomprimen el mercado cambiario porque son dólares que se venden en el mercado. Claro. ¿Qué es lo que cambia cuando uno dice a partir de ahora el Tesoro se financia solo o no lo financia más el Banco Central? Bueno, antes el Banco Central emitía pesos para darle al Tesoro por distintas vías, cifras más o menos considerables, 150.000 millones de pesos en un año, 140.000 millones en otro. Eso es como te pone un piso a la inflación, porque es directamente plata que no se esteriliza, es plata que va al mercado, ¿sí? Entonces, al no hacer eso, al Estado le queda la posibilidad o de endeudarse o de bajar su déficit. En este caso, en Argentina va a haber de las dos cosas, porque se sigue endeudando y se va a necesitar endeudar, ahora en gran parte con el Fondo Monetario, va a quedar un remanente, pero el grueso va a ser el Fondo Monetario, y bueno, y al mismo tiempo va a achicar su déficit, que es un poco lo comprometido con el Fondo Monetario, y que Argentina, sin el Fondo Monetario, también tenía que hacerlo porque los mercados habían bajado el pulgar de Argentina diciéndole no te voy a financiar, por el momento no te financio más. En el punto referido a la cuestión de la falta de credibilidad del gobierno en materia económica, que es parte de lo que han mencionado incluso los propios funcionarios y exfuncionarios, estoy pensando en Sturzenegger, en su carta de renuncia habla de esto. Si bien no tenemos que poner todo el eje o el ojo en las personas, digo, ¿cambia en algo el hecho de que hoy sea Luis Caputo el presidente del Banco Central de la República Argentina? Yo creo que sí, es decir, atendiendo a lo que vos decís, igualmente hay importancia en los hombres. Creo que Sturzenegger se había puesto muy firme en defender un sistema, que era el sistema de flotación, dentro de un marco de metas de inflación donde el instrumento del Banco Central es la tasa de interés. Entonces, eso es un estándar mundial. Yo, digamos, que lo conocía bien a Sturzenegger y muchas veces me invitaba, lo critiqué desde el primer momento, ese esquema para la Argentina, teniendo en cuenta las características de la Argentina y la dinámica de cómo vienen los precios cuando hay que hacer ajustes de precios relativos, como los grandes aumentos de tarifas o mismo el dólar. Entonces, pero digamos, más allá de las polémicas, yo entiendo el marco de él y de muchos otros que lo quieren seguir defendiendo, y en ese sentido creo que Caputo es más pragmático. Ajá. Y me parece que puede ver con mayor, digamos, darle mayor importancia al dólar, de acuerdo a la importancia que eso tiene en la Argentina. O sea, hay países, por ejemplo, como Brasil, que el tema de las desvaluaciones del dólar son más del mercado financiero. Claro. La gente común, sea en su calidad de consumidor
o sea, de empresario normal, pyme, o de, digamos, de ahorrista, no le inquieta qué pasa con el dólar. Claro. Y acá en Argentina apenas sube el dólar, más allá de un poco, todo el mundo empieza a estar muy prevenido. O sea, Argentina tiene una dolarización en transacciones y en ahorros, 3/4 partes del ahorro argentino es en dólares, y en su mentalidad, que es muy dolarizado, es un país muy dolarizado. Entonces la política monetaria en un país dolarizado es compleja y no podés hacer el mismo estándar que haces en un país que no es dolarizado. Y yo creo que ahí falta un poco, no sé si la palabra es de calle o de cierta habilidad, y yo creo que Caputo está en ese sentido muy enfocado en estabilizar el mercado cambiario y de una manera más contundente y más, digamos, creo que más coherente, como para que eso se pueda lograr, y también, por supuesto, con la ayuda del fondo y con el ajuste fiscal, que en ese sentido, y es algo que, por ejemplo, a veces, no sé, clientes míos de la consultora dicen, bueno, y yo tengo que desandar mis planes de inversión y demás, y yo les digo, mira, hay un buen punto de partida en estos momentos para la economía. ¿Por qué? Porque hay un ajuste fiscal más profundo, mucho más profundo que antes. Sí. Un tipo de cambio real más alto, o sea, un dólar más competitivo. Las dos cosas son necesarias para Argentina. Y encima tenemos un paraguas del fondo que nos presta un montón de plata por si los mercados no nos quieren prestar. Esas tres cosas deberían dar lugar a una mejor performance económica. A lo que habría que agregar que una parte importante del ajuste tarifario, aunque falte 50, 60, 70% de aumento, pero una parte del ajuste tarifario ya se hizo, una parte importante, y eso facilita también la lucha contra la inflación. O sea que el momento de partida actual, objetivamente, es mejor. Es mejor, Sí. es mejor. Uno cuando ve los números que fueron circulando en las últimas semanas, se asusta un poco, más los que no entendemos mucho de economía. Ahora, con lo que acaba de decir usted, más las perspectivas a largo plazo, ¿se llega a ver luz al final del túnel antes de las elecciones del año que viene o esto es más preocupante de lo que esperaba? Yo creo que si se estabiliza el dólar ahora, y a su vez creo que hay buenas condiciones de estabilizarlo en pocos días o en esta semana, y después se deja que el dólar crezca un poquito acompañando a la inflación, la economía puede empezar a repuntar desde agosto, desde septiembre, no se necesita que pasen muchos meses más. En cuanto se estabilice el dólar, también va a poder bajar las tasas de interés. Ahora es muy difícil, pero después de una, 2, 3, 4 semanas de estabilidad, vos podés empezar a bajar las tasas de interés y todo va a ser posible que la economía empiece a repuntar. Entonces, quizás, probablemente cuando se llegue a las elecciones, la economía esté creciendo, no a un ritmo muy veloz, puede ser 2, 3% a lo mejor en el margen. No es mucho, y en Argentina los rebotes económicos importantes han sido de 6, 7%. Pero si esta recesión logra acotarse a un par de trimestres, bueno, la economía puede ser un factor, yo diría, no para entusiasmar, no de euforia, porque aparte los salarios reales a lo sumo irán recuperando un poco lo que pierden este año, pero es una etapa donde va a haber más énfasis en la inversión y en la exportación que en el salario, pero que en el consumo. Pero diríamos que estaría con la economía suficientemente bien como para que el que vote a Macri o a Cambiemos no va a ser por la economía que floreciente, va a ser porque cree que las cosas se van a encaminar mejor o confía más en las ideas de Macri que en las ideas opositoras. Pero, por cierto, que si la economía está en recesión, mucha gente se va a cansar. Claro. Y si la economía está más o menos aceptable, aunque no esté muy bien, Puede bueno, volver a apostar, digamos. puede ser un factor que no gravite demasiado en las elecciones. La última. Mañana hay un vencimiento nuevo del EVAX y no hay la expectativa tan tremenda que se veía en el último vencimiento del EVAX, donde había una sensación un poco extraña tanto en la sociedad como en el mercado financiero y en el propio gobierno respecto a lo que iba a ocurrir. Esta cuestión de desactivar la bomba de las LEVAX, como tantos lo han llamado últimamente, y los dos bonos que está ahí manejando el gobierno para reemplazarlos, ¿puede funcionar efectivamente? Sí, yo creo que desde hace un mes que se vienen haciendo cosas, incluso lo viene haciendo el Banco Central con Sturzenegger, de ir recomprando LEVAX de corto plazo, tirándolas a mediano plazo.
las medidas actuales, digamos, que inducen a los bancos a tener, digamos, a tener LEVAC por un lado y al mismo tiempo a canjear esas LEVAC por el nuevo bono, Claro. porque tienen que están muy inducidas a hacerlo por el tema de los encajes, que sería un poco técnico Exacto. explicarlo. Entonces, ayudan a generar esto, ¿no? De todas maneras puede haber gente con LEVAC remanente, a veces puede ser $1.000 millones, 2.000, 3.000, 5.000, que puedan querer ir a dólar. Ajá, Ahora, claro. mucha gente lo va a pensar en el sentido que, bueno, ya el dólar subió mucho, las tasas de interés siguen siendo muy atractivas, pero yo diría, el gobierno de alguna manera con las licitaciones está abasteciendo y va a estar abasteciendo a gente que tiene LEVAC y finalmente quiere irse de LEVAC. Y eso hay que dejarlo que sea así. Hay que dejarlo de una manera tal que no sea disruptivo. O sea, este valor del dólar, yo creo que lo lógico sería, si uno tiene LEVAC y quiere pasarse a dólares, que el gobierno le dé los dólares y listo. Y se los venda y ya. No hay ningún problema. Rubinstein, muchísimas gracias por haber Gracias venido. a ustedes. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias.